Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La nota introductoria es presentada por Bacredomatic. Para progresar juntos, ahorra. Las principales fuerzas del entramado político nacional continúan calentando motores con acciones en distintos puntos del país para ir construyendo la tan apetecida unidad interna, previo a sufragios primarios del próximo año. El panorama no es fácil, pues tanto nacionalistas por el desgaste en el poder y críticas a la legitimidad del mandato, como los liberales por disputas internas y acusaciones de afinidad con el partido en el poder, como Libertad y Refundación en su postura de opositor al gobierno, cargan con sus propios santos y demonios. El 24 de enero anterior, el Congreso Nacional aprobó las reformas electorales que dan vida al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal de Justicia Electoral, este último con el mismo rango de decisión que una sala de la Corte Suprema de Justicia para resolver diferendos en esta materia. La enmienda define la función electiva a cargo del Consejo Nacional Electoral y un Tribunal de Justicia Electoral, autónomos e independientes, sin relaciones de subordinación con los poderes del Estado, de seguridad nacional, con personalidad jurídica, jurisdicción y competencia nacional. Ambos son aspectos determinantes del nuevo telón de fondo único e inédito en la vida nacional, debido al contexto de las reformas político-electorales que recién aprobó el Congreso Nacional. Otra apuntalada que posibilita ese escenario lo dio la semana anterior la Comisión Interventora del Registro Nacional de las Personas, al anunciar que con el nuevo soporte tecnológico con que contarán, se cierra una etapa de manoseo y manipulación mediante el padrón electoral, con el cual más de 1 millón de fallecidos salían cada 4 años a ejercer el derecho de voto. Y son precisamente el Partido Nacional, Libertad y Refundación y el Partido Liberal los que tempranamente mueven las aspas previo a la elección de sus candidatos a alcaldes, diputados y a la presidencia de la República en elecciones primarias del próximo año. Mario Segura, jefe de bancada liberal, en un encuentro con militantes de la vieja guardia, diputados y la juventud del departamento del Paraíso, anunció el lanzamiento de una campaña nacional en busca de la unidad interna de su instituto político. Este departamento siempre ha sido una cuna de liberales y ahora han demostrado que el partido está vivo. Perciben una unidad no vista antes, así lo ha destacado el congresista. Los seguidores del pensamiento liberal aseguran que no piensan en este momento en candidato a la presidencia de la República, diputados, alcaldes o regidores alguno, sino en fortalecer el sentimiento de unidad interna. Del lado azul, el Partido Nacional concluyó el primer Congreso de Presidentes de Comités Locales y Departamentales, Osvaldo Ramos Soto, con el compromiso preciso de afianzar la unidad interna. Este Congreso ha cambiado la velocidad, pero no el rumbo del gran Partido Nacional de Honduras. Ustedes, presidentes, se van con la misión de aquí, una misión global, con varios propósitos, y en esos temas está el primero de todos, que es la unidad granítica del Partido Nacional de Honduras. Así lo dijo en su discurso de cierre Reinaldo Sánchez, presidente del Comité Central del Partido Nacional. El dirigente subrayó que para la enseña azul no hay plan B para ganar las elecciones generales. Solo hay un plan que significa unidad granítica del partido. Y los presidentes de comités locales y municipales son centinelas de que eso se cumpla, al igual que los convencionales de cada municipio, que son los encargados de asegurarse que la unidad sea con respeto e inclusión. En función de esa unidad interna es que no podemos imponer un candidato. El nacionalismo debe elegirlo, declaró en ese entonces Gladys Aurora López, vicepresidenta del Congreso Nacional. Aunque asegura que no participará como candidato presidencial de Libre, su coordinador general y expresidente del país, José Manuel Zelaya, visita los fines de semana varios puntos del país en los que acepta trabajar en unir a las bases para desplazar del poder al nacionalismo, que administra el país desde 3 periodos de gobierno anteriores. El viernes, la entidad partidista lanzó el Instituto de Formación Política, que
que le permitirá forjar cuadros políticos y directivos de la entidad opositora. Para el foro La Entrevista, Carla Calidonio. La nota introductoria fue presentada por Bacredomatic. Le damos valor a tus ahorros. Buenos días, bienvenidos. Esto es La Entrevista de Canal 11. Hoy es lunes y es un gusto saludarles. Este segmento es presentado por Agua de San Pedro. Creciendo juntos. Vamos a hablar de lo que es la vida política del país. Esta mañana conmigo el licenciado Edgardo Rodríguez, politólogo y catedrático universitario. Buenos días, Raúl. Buenos días, un gusto estar con usted y con el distinguido amigo catedrático universitario, el abogado Barrientos. Buenos días. Buenos días, abogado, bienvenido. Gracias, Raúl, buenos días y saludo especial a mi buen amigo Edgardo Rodríguez y esperando pues el desarrollo de este programa para hacer los análisis pertinentes. ¿En qué actividad se entra en este momento los principales partidos políticos del país? ¿Qué piensa de las llamadas reformas constitucionales? Se habla de profundos cambios en el Registro Nacional de las Personas. Todas estas cosas también son cuestionadas, don Edgardo. Sí, en efecto, Raúl, el pueblo hondureño que nos sintoniza, ya hemos empezado a observar cómo las tres principales fuerzas políticas del país, me refiero al Partido Nacional, el Partido Liberal y el Partido Libertad y Refundación, han comenzado una especie de calistenia interna muy interesante para ir aglutinando, poniendo sus piezas en orden e ir perfilando, me parece a mí, lo que va a ser el escenario de la contienda interna dentro de esos partidos en la elección de sus principales candidatos a cargo de elección popular. Obviamente el partido de gobierno tiene ventaja de estar en el poder, estar animado. Hemos visto pues varios eventos de lo que ellos le llaman la unidad nacionalista en Choluteca y la semana pasada acá en Tegucigalpa, con los potenciales precandidatos que va a tener el Partido Nacional, o por lo menos algunos de los más fuertes, digámoslo así, en un intento de demostrar que, si bien es cierto, hay corrientes, hay candidatos, hay aspiraciones, pero que están pues trabajando en la misma ruta. Lo que ha empezado a hacer el Partido Liberal, me parece muy interesante en el sentido de empezar a hacer reuniones sectoriales para empezar a animar al Partido Liberal, que está muy golpeado, pese a las discrepancias que hay con el Central Ejecutivo, que se resiste a cesar en esa confrontación. Entonces, ha partido una iniciativa, entiendo yo, de alcaldes y diputados para intentar atraer a los distintos líderes y empezar a perfilar un trabajo de unidad dentro del Partido Liberal. Ojalá prospere. Hemos visto esta reunión que ha promovido la bancada, especialmente su jefe de bancada, el amigo Segura Aroca. Puede ser esa la ruta, que entusiasme un poco al liderazgo regional y nacional del Partido Liberal. Por parte del Partido Libre ya hay un candidato oficialista, impulsado, promovido, apoyado por el expresidente Manuel Zelaya, que es el propietario del Partido Libre. Ha puesto pues ahí a Jorge Cálix, que me parece a mí que no le veo yo el suficiente cancheo, la suficiente proyección, como digamos una Xiomara Castro, ¿verdad? Es decir, entonces no tiene ese perfil, no le veo esa fuerza como para poder entusiasmar inclusive la misma militancia del Partido Libre. Pero bueno, es un ejercicio interno que
está mostrando que las tres principales fuerzas políticas no se confían y están empezando pues poco a poco a calentar motores. Y en el término de la reforma del Registro Nacional de las Personas que se aprobó la semana pasada, me parece fundamentalmente importante, apuntala el trabajo de depuración, de modernización. Yo he estado conversando con algunos de los interventores y me parece muy interesante el trabajo que están haciendo. Veo al Partido Libre muy comprometido en ese tema, que es un punto muy importante porque se requiere ahí un esfuerzo multipartidista. Y para mí es fundamental el Registro Nacional de las Personas, el nuevo Consejo Nacional Electoral, que lamentablemente va a estar integrado por activistas de los principales partidos políticos. Hay algunos que dicen que eso es imposible, poner gente que no sea activistas políticos. Si eso fuera así, la mayoría de los países de América Latina que tienen entes electorales independientes, pues no lo tendrían, y no es así. La mayoría de los países democráticos de América Latina o que tienen pues instituciones más sólidas que las nuestras, los entes electorales están conformados por personas que no son activistas de los partidos. Lamentablemente en Honduras así se va perfilando, incluso se ha manejado ya, hasta nombres se están manejando de quienes de los partidos más fuertes van a ser parte de ese nuevo organismo electoral. Así que me parece que el panorama poco a poco se va ya situando en lo que va a ser la próxima contienda electoral, Raúl. Sí, sobre esto, poneme ahí, Jorge Cálix ha nombrado, oigan bien, a Héctor Zelaya anunciado como subcoordinador nacional de la campaña de Jorge Cálix en Libre. O sea que la gente pongámoslo. De la República ganada por el pueblo hondureño. Y para eso quiero que reciban con un fuerte aplauso, que se escuche, que le retumben los cachurecos aquí en la conciencia, en el oído, al subcoordinador nacional de la campaña de Jorge Cálix a la presidencia de la República, Héctor Manuel Zelaya. Bien, Héctor va a ser el subcoordinador, ahí te mandé unas fotos. Entonces, ahí está, ¿ves? El joven Héctor Zelaya es anunciado como subcoordinador nacional de campaña de Jorge Cálix, campaña victoriosa por Honduras, una Honduras libre, dice. Hacer que nos suban un poco las fotos. Los Zelaya, Héctor, entiendo que Zoe también, la Pichu, los hijos de Mel, van con Cálix. Ahí están, eso es en la Caome ayer, pues Héctor va a ser el subcoordinador de campaña. Vamos a ver cómo le va a Héctor, que se va a estrenar en la política. Ojalá tenga suerte y que todo sea por el bien del país. Don Juan Carlos, ¿qué piensa? ¿Cómo ve la situación política de Honduras? Raúl, yo creo que la reforma electoral, que es lo que ahorita le ha dado vigencia e importancia al sistema electoral, igual que Edgardo, creo que la reforma no es lo profundo que el pueblo hondureño hubiera esperado. Creo que el cambio a Consejo Nacional Electoral es nada más un cambio de nombre. Siento yo que la verdadera reforma va a estar más bien dada en función de la ley electoral, porque es en la ley electoral donde se administra el proceso. Ahí es donde se habla de cómo se van a producir las transmisiones de los resultados, cómo se va a hacer el escrutinio, cuál va a ser la composición de la mesa receptora de votos. Y este tipo de cosas son las que realmente han incidido en la transparencia y en la pureza del proceso electoral. Porque la gran queja siempre ha sido la forma como se maneja el asunto del conteo de los votos en la mesa, porque el Tribunal Electoral nunca ha contado votos, sino que lo que cuenta son actas. Entonces, todavía nosotros no conocemos en sí cuál va a ser el anteproyecto final que va a aprobar el Congreso sobre la ley electoral, que creemos que es la base fundamental sobre la cual va a descansar el proceso. Luego, en materia constitucional,
Lo que sí considero que es un avance significativo es el hecho de que se haya separado la impartición de la justicia electoral de la administración del proceso, que antes estaba o todavía está unida. La creación del Tribunal de Justicia Electoral me parece que es un avance muy grande, que realmente viene a crear todas las condiciones para que la gente pueda sentir que no es el Tribunal Supremo Electoral juez y parte al momento de decidir los procesos como actualmente está aconteciendo. Deberá de cambiarse la óptica de no poner activistas políticos en ese tribunal, sino que poner a juristas que con toda imparcialidad y basados en la justicia electoral puedan emitir sus resoluciones. Hay un montón de gente que critica el hecho de que todavía se va a mantener el recurso de amparo para la Sala de lo Constitucional, con lo cual desnaturalizan la calidad que pudiera tener de Supremo el Tribunal de Justicia Electoral. Pero yo quiero advertir en este sentido de que a nadie se le puede coartar el derecho de que pueda interponer un recurso de amparo cuando le han violentado sus derechos constitucionales. De tal manera que el pretender vía una ley tratar de evitar que un ciudadano pueda ir a la Corte Suprema de Justicia, eso es aberrante en materia de derecho constitucional y eso lógicamente no puede permitirse. Lo que sí tenemos nosotros que estar claros es que aquellas personas que concurran a interponer recursos de amparo en materia electoral a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala de lo Constitucional, lo hagan, pero únicamente bajo el cariz de que se le han violentado derechos constitucionales. De tal manera que si la Sala ve de que no hay violación de derechos constitucionales, debe de inadmitir los recursos y no, como ha ocurrido en el pasado, que admiten los recursos a pesar de que no hay violaciones constitucionales y los fallos que emiten son eminentemente políticos, resucitando partidos de maletín que no tienen opción electoral porque ni tan siquiera los miembros de las mesas votaron por ellos y con esto creando condiciones para que la ciudadanía dude fundamentalmente de la participación de la Sala de lo Constitucional en temas eminentemente político-electorales. Así es que, por otro lado, Raúl, la gente critica que es prematuro el hecho de que ya anden lanzando candidaturas y que ya anden recorriendo el país en reuniones sectoriales, pero la verdad de las cosas es que en Honduras toda la vida, no de ahorita, hemos sido bastante afectos a la política y que nadie puede desconocer que inclusive, yo recuerdo que Raúl un día dijo en un programa que poniéndole la banda a José Simón Ascona, ya en la gradería había gente con pancartas anunciando a Carlos Montoya como el próximo presidente de la República. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, que en el Partido Nacional las cosas no están tan unidas, ni tampoco existe aquel consenso mayoritario, porque no podemos desconocer los roces que han habido con Pepe Lobo y el presidente de la República, producto del juicio de doña Roselena. Tampoco podemos desconocer que Ricardo Álvarez dice que a él ya le toca el turno porque ya ha hecho cola como 3 veces y que ya él necesita elecciones internas para que se pueda definir la candidatura. Y por otro lado, corre el rumor de que se pretende imponer como candidato único del Partido Nacional a Tito Asfura, y esto lógicamente crea condiciones en las cuales el Partido Nacional pues, va a tener que realizar esfuerzos supremos para tratar de unificar a su membresía, porque también está latente de que Juan Orlando se pueda reelegir otra vez. El hecho que él haya manifestado que él no se va a reelegir y que esta vez ni él ni su esposa se van a lanzar, la ciudadanía no le cree, porque la vez pasada también dijo de que ni un día más y que en varias entrevistas manifestó de que él no se iba a lanzar a la reelección y que inclusive ni tan siquiera lo tenía contemplado y después se lanzó a la reelección. ¿Cree que haría eso, Juan Orlando? Fíjese que sí, porque recuerde que él está por una supervivencia en la cual él no quiere que le vaya a pasar a él lo que le pasa a Pepe Lobo, de que una vez que dejan la presidencia les caen encima los órganos fiscalizadores del Estado y de repente le empiezan a resucitar un montón de hechos que cuando estaba en el poder no lo hacían.
Entonces él tiene como opción o poner de candidato presidencial a una persona de su exagerada confianza para que lo proteja, o ponerse el mismo. Y dentro de los que están, si usted analiza, Ricardo Álvarez, el doctor Mauricio Oliva, el mismo Tito Adfura, usted tiene que profundizar si realmente existe una confianza suprema de parte de Juan Orlando con ellos como para poder permitirles que puedan acceder a ser candidatos presidenciales. Mientras eso no ocurra, él sigue manteniendo la especie de reelegirse, solo que yo creo que por lo menos esta vez deberían de convocar a un plebiscito, consulta popular, para regularizar el tema de la reelección, porque evidentemente la reelección en Honduras es ilegal. Se produjo de hecho, pero eso no significa de que en la Constitución no sigan apareciendo los artículos de contenido irreformable o intangible que prohíben la reelección en Honduras. Entonces, a través de ese procedimiento, Raúl, también podría Manuel Zelaya Rosales acceder, porque él ha dicho toda la vida de que la reelección es ilegal y que mientras no la regularicen, él no va a participar. Entonces, esta consulta popular sería la oportunidad de oro para que se pudiera regular el tema y el mismo Manuel Zelaya dejara de poner candidatos en libre para que se pusiera de una vez por todas él y viéramos si realmente cuenta con el apoyo popular y si realmente él concita en el electorado la votación para que él pueda convertirse de nuevo en presidente de la República y pueda hacer ahora lo que cuando fue por primera vez presidente no pudo hacer, ¿verdad? Sí, está el doctor Ernesto Paz Aguilar con nosotros también. Doctor, estamos hablando de los temas de la vida nacional, la integración del nuevo registro de las personas, que va a tener un cambio sustancial, las reformas electorales y que ya comienza la actividad política en el país. Sus criterios y bienvenido. Muy buenos días, Raúl, buenos días a compañeros del plató, como dice el maestro Ramos Soto. Yo quisiera decir que lo que está ocurriendo es un paso correcto en una dirección correcta. En segundo lugar, los procesos de reforma contienen dos niveles: reformas constitucionales y luego, en el marco de las reformas constitucionales, usted diseña e implementa leyes secundarias. En ese sentido, ya se ha dicho acá que hay modificaciones en la ley del Registro Nacional de las Personas, ya hay avances, hay gente confiable, profesional, técnico en esa dirección. A nivel del Consejo Nacional Electoral, que va a ser la oficina o la institución que va a dirigir y organizar los procesos electorales, y finalmente el famoso Tribunal de Justicia Electoral. O sea, pues, que estamos en un proceso de diferenciación institucional y estamos ya en lo que podría denominarse la construcción de la institucionalidad post-golpe de Estado. Recuerde de que nosotros llegamos a este punto después de tener procesos electorales fallidos y procesos de reforma también fallidos. Todo esto comenzó, recuerde, en el 2001 con el manifiesto de los partidos políticos, y algunos analistas le llamaron la Honduras post-Mitch, le llamaron el Mitch político, que necesariamente era fundamental para hacer avanzar a nuestro país. Naturalmente que hay distintos puntos ahora, porque son la parte sustantiva que tendrá que discutirse, debatirse, alcanzar consensos entre las diferentes fuerzas políticas, pero los puntos que están pendientes están ahí. Voto electrónico, segunda vuelta,
regular el tema de los partidos políticos, regular el tema del fenómeno del transfugismo, regular o controlar el fenómeno de la corrupción electoral, regular el tema de las representaciones en las mesas electorales, regular el tema de la deuda política, que es abiertamente violatoria de la misma ley. Se les está dando dinero público a partidos políticos que no alcanzan 3,000 votos. Y este hecho, este fenómeno de perversión de la política nos lleva por un mal camino, y eso lógicamente que hay que corregirlo. Libre, al integrar el Registro Nacional de las Personas y el Tribunal Supremo Electoral, ¿tendrá más confianza en el nuevo proceso? Vamos a participar en la construcción de un proceso de confianza, que es fundamental. Recuerde que toda esta apertura que ha dado el presidente del Congreso Nacional, el doctor Mauricio Oliva, eso estaba en deuda desde el 2013, para no remontarnos más atrás. En el acuerdo de Cartagena también se dijo o se firmó, ahí están las firmas de presidentes y de expresidentes, y sencillamente nos engañaron, nos jugaron sucio, no cumplieron con la palabra. Luego se firmó un acuerdo de garantías mínimas ético-electorales con el patrocinio de la comunidad internacional y concretamente de la Organización de Naciones Unidas, con la presencia y el aval de la Organización de Estados Americanos, de la Unión Europea y de una serie de instituciones, y eso fue papel mojado. Las famosas reformas electorales del 2013 fueron un fracaso, y la responsabilidad histórica de ese fracaso le corresponde al partido de gobierno. Sí. ¿No, Ricardo? Pues respecto a las demás reformas, me parece que, bueno, siempre he dicho que hay dos aspectos que son fundamentales y que se está avanzando en eso, que es el registro y es la parte de la institucionalidad electoral, que como decía el abogado Barrientos, se ha separado ya lo que es la administración del proceso de lo que es la justicia electoral. Eso me parece que es fundamental. Parece, y así lo estamos viendo en el panorama político, las principales fuerzas políticas, al no poder, digamos, profundizar en una reforma integral, que sería una nueva ley electoral y de las organizaciones políticas, ahí sí estaríamos hablando de una reforma político-electoral integral, han tomado la ruta debido pues a la dificultad que hay en el Congreso, digamos, de llegar a acuerdos mucho más amplios, irse por la ruta de los acuerdos mínimos. Y esos acuerdos mínimos es el registro y el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Electoral. Van a quedar pendientes una serie de reformas que son muy importantes. Perdón, lo que decía el doctor Paz, la segunda vuelta, sobre eso que está hablando usted. Ajá. La segunda vuelta, el voto electrónico y un montón de cosas que han dicho, eso no va a pasar. Sí, no es que no va a pasar, sino que veo dificultades en el Congreso Nacional, hay muchas discrepancias sobre esos temas, son temas muy difíciles de llegar a acuerdos. Por ejemplo, la segunda vuelta, ¿verdad? La segunda vuelta, que podemos hacer un programa, ya lo he dicho muchas veces, hay muchísimos argumentos a favor y muchísimos argumentos en contra de la segunda vuelta, pero eso es objeto de un programa aparte. Pero es un tema que en este momento no siento yo que hayan acuerdos, y el Partido Nacional, que tiene 61 votos, digamos, no está pensando en ese aspecto. Entonces, por eso decía yo que estoy, de acuerdo a lo que hemos estado viendo, se está transitando por la ruta de los acuerdos mínimos. Y esos acuerdos mínimos son fundamentales, no estoy demeritándolo, porque tienen que ver con la credibilidad del próximo proceso electoral. Eso es fundamental.
y para eso entonces están distribuyendo nuevamente una redistribución de la participación de los partidos políticos, y en este caso me refiero concretamente al Partido Libre, en los órganos fundamentales que tienen que ver con el proceso electoral y con el tema registral, que está muy ligado al tema electoral. Entonces, en ese sentido, siento yo pues que se está trabajando en lo pertinente, pero reitero, repito, lamentablemente el Partido Libre, que es en teoría, en discurso, el abanderado del cambio, de la renovación, de la transformación institucional, en teoría, porque en la práctica lo que estamos viendo es una distribución, y que ellos dicen que tienen derecho, pues ellos dicen que tienen derecho a tener sus representantes ahí, sí, pero el problema es que estamos reconstruyendo lo que el doctor Paz llama reconstrucción institucional, estamos reconstruyendo las instituciones con los mismos vicios del pasado. ¿Y a qué me refiero? A poner activistas políticos en estos órganos fundamentales que van a reproducir el mismo problema histórico que hemos tenido. Reconstruir, yo entiendo la palabra reconstruir como una nueva institucionalidad con nuevos procedimientos. Y antes de que viniera el doctor Paz, yo decía que en la mayoría de los países de América Latina, donde la democracia funciona de manera más consistente, no son representantes de los partidos políticos los que integran los órganos electorales y estos órganos registrales que son fundamentales para todo lo que son los actos fundamentales de la vida de los seres humanos. Son personas que no son del planeta Marte tampoco, pero que no están ligados de manera directa, permanente y activa con los partidos políticos. Y de eso hay millones de hondureños profesionales que, si bien es cierto, tienen alguna inclinación política, que han votado por un partido o por otro partido, pero no tienen una militancia. Ahí está el pecado original de las instituciones registrales y político-electorales en Honduras, pero que lamentablemente se va a seguir arrastrando con este aspecto. Por lo demás, ¿verdad? Si no fuera por este aspecto, lo demás está caminando muy bien. En el registro, pues están haciendo lo pertinente para emitir una nueva tarjeta de identidad que va a permitir depurar totalmente la información, el censo de todos los hondureños, quiénes están vivos, quiénes están muertos, quiénes están en Honduras, quiénes no están en Honduras, y todos los aspectos que tienen que ver con eso. Y esa información va a ser fundamental para el padrón electoral del próximo proceso electoral. Luego tendremos que esperar, ya entiendo que en el mes de mayo tendrá que entrar en funcionamiento, mayo o junio, en los próximos meses, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal. Vamos a ver con quiénes lo integran. Ya se está hablando de los activistas de los partidos principales que van a formar parte de esos entes. Habrá que ver, repito, reitero, la reglamentación, que entiendo que ya se debería estar trabajando en el Congreso, la reglamentación de la ley que crea estas dos nuevas entidades, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral. Sí, yo quería hacer una reflexión en cuanto al tema de la segunda vuelta electoral. Definitivamente, para que haya una gobernanza con las mayorías y que no siga el Partido Nacional gobernando con un 32% del electorado, debería de aprobarse la ley electoral en el tema de la segunda vuelta, porque en América del Sur ya se ha visto de que no necesariamente una coalición de partidos pueden ganar el proceso electoral. Generalmente el que gana la primera vuelta termina ganando la segunda, con muy pocas excepciones. Sin embargo, esto lo ve como anatema el Partido Nacional y definitivamente, como decía Edgardo, con 61 votos, ni uniéndose toda la oposición alcanzarían los 86 votos para poder aprobar la segunda vuelta. Esto es una quimera que lo pudieran hacer en el Congreso Nacional. Y también el hecho del voto electrónico, fíjese que aquí hablan mucho del voto electrónico como una forma de superar vicios electorales y establecer transparencia, pero fíjese que en Alemania, por ejemplo, hubo un gran debate
en el contexto de que habían sectores que pedían voto electrónico. Y los alemanes llegaron a la conclusión de que definitivamente era más factible hacer fraude a través del voto electrónico, porque se podía manipular perfectamente la máquina a efecto de dar los resultados ya previamente programados por un ordenador, frente a la posibilidad de que humanamente usted llene papeletas electorales y ahí aparezca inclusive la firma suya en un cuadernillo electoral. Esto fue llevado inclusive al Tribunal Constitucional alemán, el cual emitió una sentencia en la cual declara que efectivamente para viabilizar el derecho constitucional del ciudadano de que no le vayan a alterar su voto, la única forma de hacerlo es a través de la forma manual que nosotros seguimos, por ejemplo, aquí en Honduras y en Alemania. De hecho, no hay voto electrónico, sino que la votación se realiza a través de la forma tradicional de llenar la papeleta y llenar el cuadernillo electoral. Además, suponiendo que hubiera, imaginemos aquí en Honduras que cada rato hay un apagón, una manipulación de la empresa Energía Honduras, y que, o los famosos hackers, abogados. O un hacker que tuviera que intervenir, no quedaría evidencia probatoria después del proceso electoral de cómo fue que la gente votó, porque el voto es electrónico. En cambio, con la papeleta, ahí queda la papeleta, queda el cuadernillo, queda el acta, a efecto de poder ser verificado. El problema que ha radicado es que el Tribunal Supremo Electoral no contabiliza votos, repito, solamente forma los resultados a través de las actas electorales, y las actas muchas veces de origen ya vienen defectuosas porque se ponen de acuerdo los que están en la mesa, generalmente partidos de maletín que acreditan representantes, después viene el partido de gobierno que tiene mucho dinero, los compra y después cuando hacen el escrutinio de votos llenan las actas con las personas que no fueron a votar, les hacen la firma y nadie protesta y el tribunal lo da por bien hecho al contabilizar el acta. Entonces, estas son las cosas que nosotros debemos de profundizar en la ley electoral, que si bien es cierto, primero pasa por una construcción constitucional, como dijo el doctor Paz, pero yo siento que aquí no es tanto la construcción constitucional, sino que más bien enfatizar en cómo se va a hacer la reforma electoral, que no sabemos nada de ella, es un secreto. Ha presentado una propuesta los expresidentes del tribunal, el mismo Tribunal Supremo Electoral presentó una propuesta recientemente, pagaron $250,000 para que vinieran técnicos de la OEA a presentar otro proyecto, presentaron un proyecto la gente del Partido Nacional, donde pedían inclusive los diputados por distrito, y estas cosas, repito, que para mí son las más importantes dentro del proceso, nadie las conoce, nadie las menciona, y el nuevo ente electoral tiene que empezar con sus funciones ahorita a finales de mayo, en junio. Entonces estamos con el tiempo sobre la marcha y la parte, repito, más importante, a matacaballo la van a terminar aprobando en sesiones que van a terminar a las 2 de la mañana. Y yo creo que, al igual que Edgardo, que en Honduras han habido más de 100 años de bipartidismo y toda la vida se cuestionó el bipartidismo en Honduras, que por lo menos producía un equilibrio en la gobernanza dentro del Estado, porque un día ganaba el Partido Liberal, otras veces ganaba el Partido Nacional y se producía un balance en el ejercicio del poder. Pero desde que ahora hay tripartidismo, el Partido Liberal no gana, Libre no gana y el que sigue ganando es el Partido Nacional, a costillas de la división del Partido Liberal, que se fraccionó en dos prácticamente, y eso le ha permitido al Partido Nacional continuar ganando procesos electorales con una minoría de un 30%. Entonces, estas cosas básicamente contraen a que el hecho de haber ahora tripartidismo es que si antes las instituciones se las repartían 2 partidos, ahora se las reparten 3. Y las cuotas de poder y las cuotas políticas dentro de las instituciones repartidas, que antes se repartían en 2, ahora se reparten en 3. En el Registro Nacional de las Personas, Libre tiene su cuota, tiene su representante, el Partido Liberal tiene su cuota y los nacionalistas también tienen su cuota. Así que ahora en Honduras todo se reparte en 3 y así se va a seguir manteniendo por mucho tiempo hasta que de repente surja otra fuerza política que cambie la nomenclatura de los 3 o que convierta que ahora en Honduras va a haber cuatripartidismo y surja una cuarta fuerza política. Pero aquí el vicio se sigue manteniendo, la pureza en materia electoral no la vemos por ningún lado,
y la repartición está a la orden del día, y porque tienen derechos, y claro, si todo el mundo tiene derecho a tener una cuota de poder, a todo el mundo le gusta tener una tajada del pastel. Así que ojalá, Raúl, que esta reforma electoral realmente profundice sobre estos problemas. Doctor Paz. Yo no estoy de acuerdo con lo que ha planteado el profesor Barrientos y mucho menos con lo que planteó Edgardo. Miren, número uno, aquí se ha querido reducir este esfuerzo que se está haciendo sobre reformas electorales a una repartición. La repartición es la que existe en este momento. En la Corte Suprema de Justicia hay repartición. En diferentes instituciones del Estado hay repartición. El problema es que esa repartición ha producido el caos existente en nuestro país. Por esa razón, Libertad y Refundación propone precisamente la refundación del Estado y la transformación de la sociedad. Por una razón bien simple, este modelo está fracasado. Usted no puede mantener una economía como la hondureña basada en la exportación de seres humanos a Estados Unidos, mano de obra barata, y que precisamente no estamos viviendo los mejores momentos. El presidente Trump, de manera incorrecta, está conspirando contra los propios intereses de los Estados Unidos. Él no ha entendido que la globalización a quien fortalece es a las grandes compañías transnacionales y debilita a las naciones. Eso es lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Y en el caso de Honduras, lo que nosotros proponemos simple y llanamente es reestructurar, reorganizar las instituciones de nuestro país para que vuelvan a funcionar con normalidad. Nosotros vemos, cuando observamos la realidad estatal de Honduras, Raúl, cómo existe un cementerio de instituciones. Los jóvenes de hoy ya ni siquiera saben de la existencia de esas instituciones que, por cierto, legalmente no están enterradas. ¿Dónde está el Banco Municipal Autónomo? Ese banco financió la construcción de un aeropuerto en San Pedro Sula y ahí está. ¿Dónde está el Instituto Nacional, el Instituto de la Vivienda? El famoso INVA, que construyó colonias en varias ciudades de Honduras, en Tegucigalpa. Ahora es materialmente imposible de que una joven pareja pueda comprar una casa simple y sencillamente porque el Estado lo han desarticulado, es un Estado despedazado. Yo no sé quién maneja la cartera del INVA, porque el INVA lo que tiene son activos. Hay muchas propiedades aquí en toda la ciudad que no sé quién las maneja, pero en todo caso son bancos privados. Ahora usted, para comprar una casa, tiene que pagar una cuota de 25,000 lempiras. O sea, de que todas esas cosas, este es un Estado fracasado. Y el gobierno del partido que está en el poder ha fracasado también. Nosotros no podemos seguir con eso. La gran oportunidad que tenemos es que el cambio social en Honduras pasa por un cambio de gobierno. Nosotros estamos peleando porque haya nuevas reglas, para que haya un nuevo árbitro y que se produzca estabilidad, gobernanza, como dice el abogado Barrientos, porque eso es lo que necesita Honduras. Honduras necesita desarrollo, Honduras necesita resolver esos problemas. Yo vi en el periódico del sábado que Honduras va a importar varios millones o varias toneladas de maíz. Antes Honduras producía maíz, exportaba a Centroamérica. Mire, ese modelo no funciona, hay que cambiarlo. Ese modelo solamente concentra riqueza y propaga pobreza desde hace años. En Honduras hay más pobres ahora que hace 20 años. En el gobierno de Suazo Córdoba la pobreza en Honduras era de 57%.
En el gobierno de Mel Zelaya se logró bajar. Eso probado por Naciones Unidas, probado por instituciones internacionales. Este gobierno ya está llegando al 70% de los pobres y la tendencia es aumentar. Entonces, necesitamos refundar el país, transformar socialmente a Honduras con reglas claras en el plano, yo diría en el plano electoral, en el plano institucional. Finalmente, una palabra. Yo cuestiono eso de tripartidismo. En Honduras no existe un tripartidismo. En Honduras existen 12 partidos políticos, ¿verdad? Unos son de maletín, otros son medios partidos, pero eso no es correcto decir que existe un tripartidismo. Aquí existe un multipartidismo que, por cierto, es artificial e inducido para favorecer al partido de gobierno. Concluyo con esto. En Honduras marchamos hacia un nuevo tipo de bipartidismo. El bipartidismo que se está conformando en Honduras es un polo conservador conformado por el Partido Nacional y sus aliados y un polo progresista que lo dirige Libre y sus aliados. En Honduras nos vamos a enfrentar en el 2021 las fuerzas conservadoras y las fuerzas progresistas. Eso nos lleva a nosotros a la segunda vuelta. La segunda vuelta no es un invento de alguien, es producto de inexorables realidades históricas. En Honduras antes los dos grandes partidos aglutinaban el 95% del cuerpo electoral. Eso desapareció, señores. Eso ya no existe. Han habido dos procesos electorales donde ya se está configurando un nuevo esquema de partidos en Honduras. El Partido Nacional anda por 35%, el Partido Libre anda en 40%, Partido Liberal ha bajado y esa es la tendencia. Eso no lo decimos nosotros, eso lo dicen las realidades electorales y políticas de los dos últimos procesos electorales. Continuamos. Me permite hacer un aporte de orden histórico. Sí. Ya tenemos un profesor de Derecho Constitucional sobre las bondades de la segunda vuelta y cómo debería evitar guerras civiles en Honduras. Usted sabe de que en el derecho constitucional hondureño, cuando en las constituciones desde 1894 hasta, oiga bien, hasta 1957, casi un siglo, Honduras tuvo un sistema que si el presidente de la República no era electo por mayoría absoluta, vale decir 50 más 1, el Congreso Nacional elegía en segunda vuelta, sin participación del pueblo, el Congreso Nacional elegía entre los más votados. ¿Qué ocurría? Le echaban la vaca al señor que había sacado el primer lugar, al que había elegido el pueblo, y le pongo nombres y apellidos. Manuel Bonilla, que fue el fundador del Partido Nacional. La segunda trampa se la hicieron a Tiburcio Carías Andino, del Partido Nacional, y la tercera trampa se la hicieron a Ramón Villeda Morales, del Partido Liberal. Eso provocó guerras civiles, torrentes de sangre en Honduras, por no respetar la voluntad popular. Hasta 1957 el sentido común prevaleció entre los constituyentes e introdujeron un artículo que decía, miren, el presidente se elige por mayoría simple. Punto. Se resolvió el problema. Bien. Eso funcionó, con esto termino, eso funcionó en un esquema bipartidista. Hoy en día el bipartidismo ha desaparecido y Sí, tenemos existe tres lo que es, partidos. y existe lo que se denomina, o una tendencia, para llamarla de algún modo, Edgardo, una tendencia a la fragmentación del cuerpo electoral. No, esa es otra cosa, doctor. Mire, doctor. Entonces, la solución para dar gobiernos fuertes, estables, para tener una gobernabilidad democrática que permita generar estabilidad,
se ha inventado la segunda vuelta, que no es nueva, eso comenzó en Europa y casi la mayoría de los países de América Latina lo han adoptado. Hacer un programa sobre la segunda vuelta. Yo decía en la pausa que la segunda vuelta tampoco es la panacea, así como no es la varita mágica el voto electrónico, ya lo explicó brillantemente el profesor Barrientos, el voto electrónico es probablemente el más vulnerable de los sistemas de votación. Así como el voto electrónico no es la varita mágica, tampoco la segunda vuelta per se es la solución, doctor Paz. Usted que estudió ciencia política en Francia debe recordar a los clásicos de la ciencia política. La segunda vuelta no es la varita mágica necesariamente. ¿Que tiene bondades? Sí, pero en el contexto de la institucionalidad debilitada, que en eso coincido con usted, tenemos una institucionalidad en nuestro país debilitada, con poderes del Estado que no son completamente independientes, en eso coincidimos. En este contexto y con la cultura política que tenemos los hondureños, con la fragmentación del sistema de partido, que usted en alguna ocasión vio con buenos ojos esa proliferación, esa prostitución de partidos. Y hoy me alegro mucho en este foro escuchar que usted ha reconocido que le estamos generando un daño al sistema político con esta, y perdonen la palabra, prostitución de partidos políticos que surgen como hongos cuando empieza a llover en mayo. Venenosos. Hongos venenosos. ¿Por qué? Porque son partidos, son fuerzas políticas, y aquí lo sabemos porque hemos estudiado ciencia política, los 4 que estamos aquí, que los partidos políticos, la definición clásica, son grupos de personas que representan segmentos significativos de la población. Y un partido que saca 2.000 votos en una elección, eso no es una representación de un segmento importante de la población. Entonces, ¿en qué estarían pensando los magistrados de la Suprema cuando revivieron a esos partidos que se murieron? Primero hablemos cuál es el fenómeno que se está dando. Yo no me voy a cansar de decirlo, lo he dicho en muchos foros y entrevistas, doctor Paz y amigos del pueblo hondureño que nos ven. El problema que tenemos es la proliferación de partidos. Eso es lo que nos ha llevado a la dispersión del voto, doctor. Esta proliferación innecesaria de partidos políticos o artificial, llamémoslo así, manipulada si quieren, de manera tan sin control que hemos tenido, nos está llevando a la dispersión del voto, nos está llevando a la división, digamos, artificial del electorado. Solucionemos primero este problema de base de la proliferación de partidos de manera tan artificial para luego pensar en eso. Y luego el tema del fortalecimiento de las instituciones. Yo le decía a usted, hay estudios a cual mejor en donde se señala que la segunda vuelta estimula el surgimiento de partidos porque se vuelve un negocio. El tener un partido en Honduras se ha vuelto un negocio para transar y eso se presta a la corrupción. Eso fomenta la segunda vuelta. Y no lo digo yo, este es un tema del cual me he encargado de leer muchos estudios que se hacen en el mundo y en América Latina sobre los efectos no visibles de la segunda vuelta electoral. No estoy en contra de la segunda vuelta electoral. Lo que estoy planteando desde hace tiempo es que el fenómeno que tenemos de proliferación de partidos está distorsionando el sistema político en Honduras. Eso por un lado. Por otro lado, lo que decía el abogado Barrientos es correcto y al doctor Paz se le olvida los clásicos de la ciencia política. En Honduras estamos entrando o lo que se llama 2 partidos y medio. Quizás en la politología lo que se llama son los 2 partidos y medio, que se parece mucho al tripartidismo, pero eso existe, eso existe. Tenemos desde el punto de vista numérico, es cierto, desde el punto de vista institucional tenemos un multipartidismo que estamos ya en un multipartidismo exacerbado en Honduras, pero desde el punto de vista de la mecánica del voto, hacia dónde van los votos, estamos en un sistema de 2 partidos y medio o lo que, digamos, popularmente podríamos decir un tripartidismo. Eso existe, doctor Paz. Entonces, este esquema
está reproduciendo la institucionalidad, y en eso tenemos que estar claros que lo que se está haciendo es la repartición en este nuevo esquema de tripartidismo, llamémoslo así, la repartición de las instituciones, y ese es un problema que ahorita puede apaciguar las aguas, como yo he dicho, pero dentro de 2 o 3 procesos electorales más adelante vamos a volver a tener los problemas de manipulación de los activistas que se pongan en las distintas instituciones fundamentales que se están queriendo reestructurar o reorganizar, como dice usted, o reconstruir, como dice el doctor Paz, pero no se reconstruye la institucionalidad haciendo lo mismo que hemos hecho. Por otro lado, me parece a mí, doctor Paz, que el debate ahora en el mundo y en América Latina es pasar de modelos autoritarios o semiautoritarios a democracias. Eso de que vamos a revivir al INBA, vamos a revivir al Banco Municipal, y bueno... rescatar la ENE, que quede vive, bueno, no la maten. Sí, por eso, pero esos modelos, no la maten. Yo creo que debemos avanzar, doctor Paz y pueblo hondureño, debemos avanzar hacia modelos digamos, de libre mercado, con instituciones que controlen ese modelo de libre mercado. Porque ya está demostrado hasta el cansancio que esos modelos que promueve el partido del doctor Paz, que es el Partido Libre, el modelo estatista, el modelo donde el Estado es interventor en la economía, son modelos que han demostrado que han fracasado en el mundo entero. China, que es el gran gigante de la República Popular China, supuestamente con un modelo allá en la cúpula, el modelo político comunista, pero con una economía de libre mercado total. Entonces, el mundo camina hacia un libre mercado, sobre una economía abierta, y aquí sí voy a estar de acuerdo con ustedes, con instituciones que controlen el libre mercado y digamos, la libertad de los individuos, y con instituciones, como usted bien lo insinúa, energía, educación, salud, seguridad, justicia, que le den acceso al pueblo, a la ciudadanía, a poderse educar, poder tener salud y poderse desarrollar como un ser humano digno. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Pero debemos, creo yo, evolucionar hacia lo que el mundo, hacia el modelo que funciona, no modelos estatistas ya superados totalmente por la... Neoliberalismo ha fracasado, Edgar. Y el estatismo ha fracasado. Por eso estoy hablando de modelos de libre mercado con instituciones fuertes en donde se le garanticen las áreas fundamentales al ser humano. Ambos modelos, el modelo estatista como el modelo neoliberal han fracasado. Entonces, ¿por qué insistir en modelos como el de Venezuela, para poner un nombre, por ejemplo, que es un modelo completamente estatista, fracasado? Estoy de acuerdo que el neoliberalismo a ultranza también ha fracasado. Entonces, ¿por qué los hondureños no somos capaces de repensar un modelo equilibrado de mercado, de libre competencia, de no monopolio, de apoyo a los sectores fundamentales como es salud, educación, infraestructura, para que el ciudadano tenga, digamos, las condiciones básicas para desarrollarse? No, tenemos que afiliarnos o con un modelo neoliberal a ultranza o con un modelo estatista fracasado. Creo que ese es un reto para los partidos políticos y para los teóricos como usted, doctor Paz, y como los que estamos acá, de repensar un modelo que realmente funcione, un modelo económico y político que funcione, pero no vengamos a decir que el neoliberalismo ha fracasado, entonces vamos a volver a un modelo estatista. Creo que ahí no estaríamos aportándole al país y a las futuras generaciones. ¿Qué piensa, Juan? Bueno, fíjese que nosotros en la universidad debatimos estos temas y cuando nos concentramos en analizar cuál ha sido el origen del Estado, por qué surgió el Estado, básicamente cuando en el contrato social se establece de que se le va a dar el poder a un gobernante, pero que a cambio éste tiene que proporcionarle a la ciudadanía orden y seguridad, la mayoría de los tratadistas coinciden que el origen principal del Estado es crear seguridad en una entidad donde haya orden. Luego, en el decurso del tiempo y con el liberalismo,
burgués, se creó la condición de que el Estado debía dejar de ser un Estado paternalista y concentrarse únicamente en dejar que los ciudadanos actuaran según las condiciones del libre mercado, de la ley de la oferta y de la demanda, y que cada quien pudiera subsistir económicamente de acuerdo con sus capacidades. Luego, con la teoría marxista, se habla de la explotación de las clases trabajadoras y proletarias por parte de un empresario aborazado que con la plusvalía se queda con la mayor cantidad de la ganancia. Y esto deviene después en condiciones donde no va usted a ganar según sus capacidades, sino que con la intervención estatal, donde el Estado paternalista le va a dar a usted comida, le va a dar vestido, le va a dar vivienda, le va a dar educación, le va a dar salud, y de repente pasamos después a un proceso en el cual hemos tenido que los dos sistemas fundamentales están fallidos. Sin embargo, yo creo que ya enfocándonos en el tema puntual de la situación de Honduras, yo sí creo que el multipartidismo le ha venido a hacer mucho daño a Honduras, porque esa proliferación de partidos políticos han servido para mantener una cuasi dictadura democrática, una dictadura electoral, donde un partido se aprovecha de las condiciones de los demás partidos pequeños para introducirse dentro del segmento electoral y para controlar las mesas, que son las que en Honduras verdaderamente dan el resultado final de una elección. Decía alguien por ahí que en Honduras no ganan las elecciones los que votan, sino que los que cuentan. Entonces, bajo esa circunstancia, yo creo que, como dice el doctor Paz, aquí debe de endurecerse la postura de inscripción de partidos políticos. Ya vienen 2 partidos nuevos, el partido de Narrala, que todavía no alcanza a conseguir. ¿Y los pastores también? Sí, los pastores quieren tener su Andan partido. revueltos. Anda revuelto. Es que también. ahora cualquiera. Producto del fracaso del Estado, porque las contribuciones de ellos, han disminuido. Sí. Hasta los pastores están protestando por eso. Esto no funciona. Por eso es que quieren ahora armar un partido político para que el diezmo sea, supongo yo, alguna ley. Vamos a regresar, señores, al siglo XIX, a los diezmos. La reforma liberal hizo eso. Eso es la herencia de Morazán. ¿Por qué renegamos de eso? No, es que mire, es que aquí deberíamos de hacer un análisis más profundo en ese sentido. Mire, mucha gente no sabe cuál es el origen de que un Estado sea laico o cuál es el origen de que para poder participar en un proceso de elección popular usted tiene que ser del Estado seglar, es decir, no pertenecer a la dirección de ninguna religión, no ser cardenal, no ser obispo, no ser sacerdote, no ser pastor, no ser diácono, apóstol, como le dicen ahora. Entonces, ellos se dicen. Sí, autoproclaman. O hay otros que nadie dicen, los ha elegido de hay otros que de dicen apóstoles. que son profetas. Dicen. Profetas. Sí, Profeta, entonces, el origen de esto es que durante más de 1000 años en Europa la Iglesia tuvo una fuerte participación política. Así es. Había una teoría que se llamaba la teoría de las 2 espadas, que decía que el Papa tenía 2 espadas. Una espada para controlar el poder temporal político y otra para controlar el poder espiritual. Y todo esto hasta basado 1880 en Honduras. En las cartas de San Pablo se establecía y se basaban en eso, de que todo poder viene de Dios. Y como todo poder viene de Dios y el Papa es el vicario de Cristo aquí en la tierra, el Papa tiene el deber, el derecho y la obligación de seleccionar quién va a ser el rey. Y esto proporciona una tremenda lucha política en Europa, que finalmente ganan los reyes y los emperadores, pero la Iglesia siguió manteniendo una clara participación política. Pero no directamente, abogado. La Iglesia intervenía. Bueno, inclusive recuerde usted en Francia que el cardenal Richelieu y después Mazarino eran ministros de Estado del rey. Y eran los que realmente tomaban todas las decisiones. En España, la Inquisición. Por eso, pero eso en la Edad Media. No, estamos hablando de hasta la llegada de la Revolución Francesa, fue que eso cambió. Correcto. Porque en 1789 se produce la Revolución Francesa y ahí los burgueses, que son los que realmente impulsan la revolución, porque no, las revoluciones no las impulsa el pueblo. Para hacer una revolución se ocupa dinero, se ocupa logística. Y esto solo lo puede hacer alguien que tenga dinero. Entonces, y cerebro. Y cerebro, por supuesto. Porque los burgueses estaban notablemente descuidados en su posición política,
porque el rey solamente tenía como consejeros al alto clero y a la nobleza, y los burgueses, que eran los dueños de los medios de producción, los dueños del dinero, los que producían trabajo y riqueza, esos no eran incluidos dentro del contexto político. Entonces ellos impulsan esa revolución, y como habían estado desplazados por la nobleza y por el clero, lo primero que se les ocurre es decir, en la Declaración de los Derechos del Hombre, aquí todos somos iguales. Aquí ya no hay aquella división entre nobles, clero y pueblo llano y empresarios o burgueses. Aquí todos somos iguales. Y lo segundo que vamos a hacer es de que ya la ley no va a ser el producto del capricho arbitrioso del rey, sino que ahora vamos a establecer un órgano legislativo que va a emitir las leyes, pero fundamentalmente aquí no pueden participar miembros de la iglesia. Aquí, para participar en puestos de elección popular, parlamentarios, etcétera, hay que ser ajeno a la iglesia del Estado seglar. ¿No está de acuerdo usted que participen los pastores? No, yo estoy de acuerdo que participen. Pero que se bajen del púlpito. Estoy de acuerdo que participen, porque usted no ¿Por puede... qué en Estados Unidos los pastores no se meten en política? Usted no puede, usted no le puede a una persona limitar su participación política, así lo dice la Constitución de la República. Por eso, pero no lo puede hacer en su condición de pastor, abogado. ¿Qué es lo que dice la Constitución? Pero la Constitución en esa parte no es pétrea, eso se puede reformar. La pregunta es, ¿por qué se prohibió la participación política de la iglesia o de los religiosos? Por el fenómeno de que estaban dominando prácticamente la estructura política del Estado. Y con la Revolución Francesa quisieron cambiar eso. Pero pensemos ahora, es cierto, Morazán, en su gesta unificadora de Centroamérica, su gran lucha fue con la iglesia, porque la iglesia en Centroamérica no superó los vicios que tenía en Europa y se convirtió en una iglesia feudal, que imponía el diezmo, que prácticamente eran los dueños de la mayoría de las tierras que habían en Honduras. Por eso Morazán viene, establece la libertad de cultos para que ya no haya una religión oficial dentro del Estado, y para que la gente ya no tenga la obligatoriedad de dar diezmo. Sin embargo, si nosotros nos ponemos a pensar ahorita en el deterioro que ha tenido la clase política en Honduras, en el cansancio que ha tenido la población por los actos de corrupción, por el fracaso del manejo de las instituciones que señalaba el doctor Paz, donde aquí las instituciones las quiebran, donde las instituciones las llevan al despeñadero, producto del mal manejo y la mala administración que tienen de ellas, porque como no les cuesta, entonces la gran pregunta que nos hacemos ahora, ¿se justifica en estos tiempos, en el siglo XXI, que usted continúe prohibiéndole a una persona que solo porque es religiosa no puede participar en política? Me parece a mí no, pero es que el debate está en otro lado. Es que el tema es, no se prohíbe. Un pastor es una buena persona, estoy hablando de la generalidad, porque en todas partes hay gente corrupta, pero un pastor es una persona de Dios, una persona que está involucrada en los temas de Dios, y se supone que esa persona contiene dentro de su personalidad la mayor moralidad y la mayor caridad y la mayor cristiandad que pueda tener una persona normal. Entonces la pregunta es, ¿por qué prohibirle que participe en política? El debate es entre Estado laico y Estado confesional. Me dice aquí la licenciada Mayra, ¿y ese señor en qué país vive y el diezmo con el que se han hecho millonarios los pastores? Es que hay de todo. Hay pastores buenos y hay pastores malos. Hay otra cosa también. De todo hay en la viña del Señor. Me escribe Jerry Carvajal, de prensa de la Casa de Gobierno. Hay fondos para vivienda a través de Banprovi, que el doctor Paz busca información. Se benefician con 3.300 lempiras mensuales a quienes se beneficia con estos fondos. El gobierno subsidia con 3.3% la vivienda. Por esa plata. Permítanme, solo una pausa y continúo con mis invitados. Bien, continuamos. Me dice la licenciada Porras. Y las nefastas relaciones de algunas iglesias evangélicas con la corriente neoliberal y de supremacía blanca. Vea la experiencia de Costa Rica, casi cae en manos de unos pastores que recibían donaciones en bolsas de basura, y le metieron al tribunal escondiendo el origen de las donaciones. Estamos para atrás definitivamente. Otro televidente, el abogado Ríos, me dice, también los ex policías queremos participar en la política de nuestro país. Bueno, que tengan buen día todos. No, Raúl y pueblo hondureño, yo creo que aquí el debate no es si pueden o no pueden participar. Yo creo que
todos los hondureños, excepto los que están activos en las Fuerzas Armadas y los policías, que también esa es una cuestión que hay que debatirla. Bueno, ellos no pueden votar, pero una vez fuera de las Fuerzas Armadas y de la policía, pueden participar. En el caso de los ex policías, no sé si hay, que yo sepa, no hay ninguna prohibición para que ya fuera de la policía puedan participar en política. Edgardo, perdone que lo interrumpa. Fíjese que le voy a explicar a mi criterio y a mi modo de ver por qué no pueden participar los miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía. Mire, el artículo... No, una vez que estén fuera. No, yo le digo ahorita. Porque no pueden votar. Hubieron 2 diputados que presentaron una iniciativa de ley en el Congreso que pudieran votar. Para que pudieran votar. Mire, desconociendo que el artículo 272 de la Constitución dice de que los encargados de la custodia, el transporte del material electoral serán los miembros de las Fuerzas Armadas y serán los responsables de la pureza electoral. Entonces, ¿cómo le va a dar usted las llaves al ladrón o va a poner al diablo a dar misa? Es decir, mientras por usted eso, no por eso corrija yo esa hice la situación, aclaración, cuando están fuera. Cuando estén fuera, los militares fuera activos pueden no pueden participar. participar. Igual que los pastores y los sacerdotes. Mira, ese es un tema de fondo. Ellos pueden participar. Ese es un tema de fondo que vale la pena compartir con nuestro pueblo, con nuestros oyentes. Honduras es una democracia tutelada por los militares. El origen, oiga bien, el origen del militarismo la tienen los políticos que hicieron ese pacto, se llama Pacto de Agua Azul. Por cierto, apareció en la semana anterior 2 artículos explicando detalladamente el origen de eso. Sí, en la tribuna salieron, yo los vi. Exacto. A lo que quiero llegar es a lo siguiente, mire, las administraciones liberales de Carlos Roberto Reina y de Flores Facusé fueron los que resolvieron a medias ese problema de la intervención de los militares en la vida política. En una democracia plena, el papel del ejército es otro. Entonces, la desconfianza existente entre los políticos ha hecho que los militares se conviertan en árbitros de los conflictos. Pero árbitros cuando quieren, porque cuando el golpe de Estado, por ejemplo, no participa. Tomaron cuando partido. Orlando se religió ilegalmente, debieron haber intervenido como árbitros, no lo hicieron tampoco. Entonces, mire, para cada problema existe una solución. ¿Cuál es la solución que nosotros proponemos? Hemos discutido, hemos debatido sobre esto. Número 1, la organización de un tribunal de justicia constitucional, como existe en Guatemala. Eso ha evitado golpes de Estado, le ha dado estabilidad a las instituciones, no solamente de Guatemala, sino de otros países. En toda Europa hay tribunales constitucionales. Exacto. ¿En qué consiste el papel de los tribunales de justicia constitucional? Consiste en resolver los problemas que se generan, los conflictos que se generan entre poderes del Estado. En este momento la Sala Constitucional es juez y parte y por esa razón es que estamos en el relajo que estamos. La única manera, pienso yo, de resolver esto es a través de una Asamblea Nacional Constituyente, porque yo veo de que en estas reformas electorales vamos a tener que reformar otra vez la Constitución. Yo he identificado, profesor Barrientos, por lo menos 3 artículos que hay que reformarlos. Sí, cierto. Porque no cuadran. Fíjese usted, artículo 58 de la Constitución dice de que la justicia ordinaria es la que conocerá de los conflictos electorales. Eso está vigente. Ahí vamos a tener un problema. Eso hay que reformarlo. Sí. El tema de la segunda vuelta. Nosotros tenemos mayoría simple. La segunda vuelta, que yo pienso deberíamos instituirla a nivel presidencial y a nivel de elecciones municipales. Lo de los diputados es harina de otro costal, que es más complicado. Pero para comenzar, podríamos poner el sistema de 2 vueltas a nivel presidencial y a nivel municipal. Ejemplo, el actual alcalde de San Pedro Sula, que es un alcalde, digamos, electo democráticamente, pero este señor apenas representa el 30 y tantos % de la voluntad de los sanpedranos. Los sanpedranos tienen ese alcalde ahí porque los opositores, la gente de la oposición, fueron incapaces de ponerse de acuerdo quién iba a ser el alcalde. Y yo le puedo seguir poniendo ejemplos. Aquí en Curarén, que es un caso que yo conozco, es un pequeño pueblo de aquí del sur,
formado por campesinos que viven de sembrar granos básicos, frijoles. Fíjese que esos tuvieron más madurez política que otras ciudades de Honduras donde se supone hay más cacumen, que hay más sabiduría. Pues no, esos señores, ellos resolvieron sin la intervención de los políticos de Tegucigalpa. Esa gente de Curarén, fíjese usted de que ellos pidieron línea, así dicen, le pidieron línea a las direcciones de los partidos. Curarén es un pueblo perdido allá, nunca le respondieron, el pueblo decidió. Y hubo un cambio de gobierno ahí, un cambio de gobierno municipal que dicen que funciona bien, por cierto. Alcalde liberal, que viene de Libre. ¿Qué le parece? El pueblo es sabio, el pueblo toma las decisiones más correctas en el momento apropiado. Es que si no se ponen de acuerdo, doctor, va a volver a ganar el Partido Nacional. Así es. Decía Paulino Valladares en 1915. ¿Por qué ríe? Decía Paulino Valladares en 1915, el príncipe del periodismo hondureño. Decía, si se castigara con presidio mayor las violaciones al sentido común, todos los políticos estuvieran presos, porque violan el sentido común. Entonces, yo creo que debemos reflexionar sobre eso. Estamos en un buen momento, debemos jugar limpio. Entre gitanos no se tiran las cartas. Pero hay una cosa, para doctor, avanzar en que esta cuando dirección. yo le escucho a usted insistir con la segunda vuelta, y le repito, el realismo nos dice que eso no va a pasar, doctor. No va a pasar porque el partido... Mira, hay que convencer al Partido Nacional. Pero hay que convencerlo, que a ellos les conviene también. Hay una puerta que ya se ensayó en las elecciones del 2017. Ahí está la ley electoral que permite las alianzas. Entonces yo no sé por qué, digamos, entramparnos en esta discusión cuando la salida está perfectamente. Y le pido por favor que no me interrumpa para desarrollar la idea. Yo creo que no debemos de culpar a los otros partidos de las debilidades de los partidos. Creo que los partidos políticos son instituciones, están formadas por líderes pensantes y que deben de buscar las mejores estrategias. Si no las encuentran o no las quieren encontrar o el pueblo no los apoya, esa es otra historia distinta. Pero que en la ley electoral actual existe el mecanismo perfectamente establecido que se ensayó en las elecciones del 2017, que es las alianzas. Se conformó una alianza, ¿verdad?, en la cual usted formó parte y fue una alianza que, digamos, demostró por primera vez en Honduras de manera potente que es posible, digamos, aliarse en el nivel presidencial o en el nivel de municipal para enfrentar al partido en el gobierno. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Insistir en este tema de la segunda vuelta. Repito, la segunda vuelta tiene aspectos positivos, pero también tiene aspectos negativos. Pero ese no es el problema. Yo no veo problema. Si usted conforma, usted reúne a toda la oposición y dice, mire, vamos a enfrentar al Partido Nacional. Nos vamos a unir todos y vamos a lanzar una sola candidatura a la presidencia de la República y se acabó. Se acabó. Se acabó. O sea, en tanto no haya segunda vuelta, usted tiene el mecanismo de las alianzas. Y ya se comprobó, repito, en el 2017, se hizo una alianza en el nivel presidencial, funcionó muy bien y yo puede no volver. Creo, permítame, Edgardo, doctor, permítame. Yo no les permítame, creo. Permítame, doctor. Y funcionó. Entonces, ¿por qué estar, digamos, añorando una segunda vuelta? Entonces, yo lo que le digo a usted y a los líderes políticos, empiecen a trabajar ahorita, ya desde ya, en una gran alianza. Nos están criticando por eso. No, pero... Que es muy prematuro, dicen. No, pero es que es legítimo. Mire, a fortalecer los partidos, y ya los vemos en acción, están los partidos haciendo calistenia. A mí lo que me parece que no es correcto es que se lancen a hacer concentraciones y qué sé yo, pero todos los partidos tienen el derecho, en este momento todos los partidos tienen el derecho, ¿verdad?, de empezar a trabajar en función del próximo proceso electoral. En tanto, no lo hagan de manera pública y tampoco utilicen los recursos del Estado
para hacer ese tipo de campaña. Pero que lo pueden hacer ya desde ahorita. Entonces, ya que no hay la segunda vuelta y a usted le preocupa tanto la segunda vuelta, entonces plantee, conviértase en el abanderado de la unificación, o los que están interesados en la segunda vuelta mientras se implementa. Pero eso de estar culpando a otros de mis debilidades, de mis errores, me parece que eso no procede. ¿Por qué? Porque los mecanismos están establecidos para buscar una gran alianza opositora y entonces plantear un proyecto de unidad total de ¿cómo se llama?, de la oposición. Repito, en tanto no se aprueba la segunda vuelta, hay las vías y los mecanismos para desarrollar esta. Y me parece que funcionó muy bien en el 2017 y puede volver a funcionar muy bien en el 2021. ¿Se va a unir el Partido Liberal y Libre? Yo lo veo difícil porque hay mucho resentimiento, porque la partida de Libre vino prácticamente a crear condiciones de destrucción dentro del Partido Liberal. Se llevaron casi la mitad de la membresía. Eso es lo que ha inhibido al Partido Liberal de ganar elecciones. No es que lo llevaron, sino que fueron. Cuando el Partido Liberal no fuimos, diga. No fuimos. Cuando el Partido Liberal estaba unificado, el Partido Liberal ganaba la mayoría de los procesos electorales. Ahora, ¿qué pasa? Que la mitad está en Libre y la mitad en el Partido Liberal, y eso hace que Libre pierda y que el Partido Liberal pierda. El problema de las alianzas y de las coaliciones políticas, Edgardo... ¿Y si se fracciona más el Partido Liberal? Bueno, de repente hasta eso puede producir, porque el mal manejo que tenemos ahorita en el Central Ejecutivo hace que muchas personas ya no quieran ni tan siquiera participar en actividades políticas dentro del Partido Liberal y que estén hasta pensando en formar su propio partido, siguiendo el modelo de Libre. Pero el asunto aquí es que nosotros tenemos que ponernos a pensar que en Honduras existe muy acentrado el egoísmo político. Aquí en Honduras, si un partido negocia con otro, ya lo ven mal, lo satanizan, cuando esos son eventos muy normales en Europa. En el parlamentarismo europeo es muy normal que se lleguen a acuerdos, a negociaciones y a pactos políticos para poner a los primeros ministros. Entonces, aquí en Honduras lo vemos mal. Aquí no puede sentarse alguien con un partido opositor porque inmediatamente ya lo ven como algo altamente pecaminoso, algo traidor, como algo que está colocado en las letras más odiosas de lo que no debe hacer un político. Y lo otro es que aquí en Honduras, para buscar alianzas políticas, primero soy yo. Bueno, voy a buscar una alianza, pero yo voy a encabezar. Yo me uno contigo, pero si yo voy primero. Entonces, ese egoísmo particular, por ejemplo, hace de que personas que tienen el ego tan elevado, como Luis Zelaya y como Salvador Narrala, pretendan que ellos son la última gota que calmó la sed en el desierto y que hay que ir a quitar a la Virgen de Suyapa de la Basílica para ponerse ellos, que no van a admitir de manera alguna que haya una alianza si ellos no la van encabezando. Entonces, mucha gente habla del desprendimiento político de Mel Zelaya para poner a Narrala como candidato presidencial. Lo que la gente no entiende es que a pesar de ese desprendimiento político, entre comillas, el coordinador general de la campaña era Mel, el que ponía a los diputados era Mel, el que ponía a los alcaldes era Mel, y lo único que ponía Narrala era... Es el jefe. Era él, nada más. Era su cara, ¿verdad? Entonces, esas cosas son las que impiden de que en Honduras haya verdaderamente un proceso de alianza política que verdaderamente concite la verdadera idea que debemos de tener todos en la oposición, quitar al Partido Nacional del gobierno. Ya llevan 3 periodos y yo sinceramente creo que al ritmo que van por el 4º. Conclusiones, doctor. Jamás voy a pronunciar una palabra hiriente contra dirigentes o base del Partido Liberal al cual pertenecí durante muchos años. Yo no me puedo pronunciar sobre los conflictos internos del Partido Liberal. Deseo que se resuelvan de manera civilizada, de manera con madurez. No pueden volver con a altura de miras. Mire, con los liberales, con los liberales de base, nosotros somos hermanos separados. Somos como los las evangélicos. iglesias. Exacto, somos como los protestantes con los católicos. Pero la mayoría de la gente de Libre provenimos del Partido Liberal.
y del sector progresista. Nosotros queremos la unidad del liberalismo como fenómeno, la unidad del liberalismo progresista. Los conservadores no tienen espacio en el Partido Liberal, o no deberían tenerlo. Pero el problema es que existe ese problema ahí de división histórica. En relación a lo que dijo Edgardo, mire, yo a ese discurso no le creo. Yo quisiera creerle, porque yo soy hombre de buena fe y creo en cosas, creo en Dios. Pero yo no les creo mientras no le devuelvan el partido que le robaron a Salvador Narrala. Ya lo devolvieron. Óigame, le hicieron una mala pasada, se lo robaron. Es como que le roben su casa y lo saquen de su casa. Ese partido lo construyó Narrala. Nadie lo puede negar. ¿Por qué no se lo devuelven? Se lo dieron a una señora que solo sacó 3,000 votos. Pues ahora, si deberían de trabajar con buena fe, devuélvanselo. No lo estén engañando, que el pobre hombre anda queriendo formar otro partido. Se lo vuelven a robar y lo vuelven a engañar. Eso hay que decirlo. El pueblo hondureño lo sabe. Mire, el pueblo es sabio. Y eso que dijo Narrala, doctor, de que Mel se había quedado con las famosas 3,000 actas y que no las había querido entregar y que por eso es que él no ganó. Eso es una leyenda urbana. Eso es una leyenda porque quien dijo, mire, quien dijo eso desconoce lo que ocurrió. El secretario general de la OEA dijo que hubo fraude y que por esa razón tenían que repetirse las elecciones. Y la Unión Europea dijo Unión Europea dijo lo mismo. Pero ahora, como la OEA es un ministerio de colonias del imperialismo, entonces este señor se dio vuelta. Engañó a Narrala, nos engañó a nosotros, ha engañado al pueblo. Nos llevó, fíjese usted, cómo llevó al ingeniero Narrala y al ingeniero Zelaya también, lo llevó a un diálogo. 1 año estuvieron. Perdiendo el tiempo. 169 acuerdos. Lógico. Karafulik, muy bien. Él hizo su trabajo. Logró de que las diferentes fuerzas políticas firmaran. Quien queda mal es el que incumple la firma. Los han engañado y los volvieron a engañar. Le dijeron al ingeniero Narrala, aléjese de Zelaya, los gringos, y lo engañaron. Entonces, en eso estamos. Por eso estamos luchando por la refundación de Honduras, por la transformación social de Honduras. La refundición, sí. Ahorita me dijeron alguien ahí mire, que dice que es familia suya, un apellido Paz. Debe ser. Que nos está viendo en Debe este ser, momento. pero mire, el gran problema de las derechas en Honduras, Edgardo, es que no tienen argumentos en contra de la refundación, que es un planteamiento noble. ¿Qué es la refundación? Reorganizar estructuras e instituciones para que vuelvan a funcionar con normalidad. Así eso como es todo. se va a repartir el registro y se va a repartir el Consejo Nacional Electoral. Eso no es refundación ni reestructuración, doctor Paz. Usted debe ser mucho más, democrático en su discurso. Nosotros fuimos los primeros que denunciamos, oiga bien, fuimos los primeros que denunciamos el pacto, los pactitos, donde se reparten. Pero eso es otra cosa. Usted está hablando de refundación y de reestructuración, y lo que se está haciendo es repartición y refundación. En la práctica de Libre es como dice la gente, refundir al país, porque no están planteando absolutamente nada nuevo. Es que no está planteando absolutamente nada nuevo, doctor. Mire, hasta con los militares nos hemos puesto de acuerdo. Su discurso es muy lírico, es muy bonito, pero es un discurso de hace 20, 30 años que no corresponde. ¿Está pasado? Sí, es que es muy bonito. Es cuando él era profesor mío en la universidad, en la década de los 80, ese era su discurso, es muy bonito, y lo aplaudíamos y nos gustaba. Pero la práctica actual del partido en el que usted está, la práctica concreta, que decía Marx, el criterio de la verdad es la práctica, no el discurso lírico. La práctica concreta de su partido no va en la lírica de su discurso, doctor Paz.
yo lo aprecio a usted muchísimo, pero me parece que usted cuando habla de reconstruir, dice, las instituciones. Refundar. Pero reestructurar, reestructurar las instituciones. ¿Y qué está haciendo en el registro, en el Tribunal Superior de Cuentas, en el IAIP? Orden. No, señor, lo que están haciendo es repartiéndose las chambas. Entonces, planteemos cosas novedosas. Política limpia también. Sí, política. O sea, todas las instituciones donde hay representación de partidos, lo que se está haciendo es una repartición de chambas. Doctor Paz, yo apelo a una verdadera reestructuración de las instituciones, no integrada por activistas de los partidos, que repito, ese es el pecado original de nuestra institucionalidad. De parte de nuestra institucionalidad es poner activistas en esas instituciones. Y usted, que es un hombre ilustrado, un académico, un hombre progresista, me extraña y Pues no le extrañe. sí me extraña, porque usted debe, claro que me extraña, porque entonces usted debe ser coherente, es decir, coherente en el discurso y en la práctica de lo que está sucediendo dentro de su partido. Es decir, su discurso va por un lado y la práctica de su partido va por otro lado, doctor. Se lo digo con todo respeto y todo cariño. Y esto lo sabe, lo que estoy diciendo, lo sabe el pueblo hondureño. Gracias, don Gardo. Gracias. Minuto para cerrar y luego cerramos con... No, muchas gracias al pueblo hondureño que nos ha visto y nos ha escuchado y ha valorado también, sopesado en este debate fraterno que hemos tenido esta mañana. Gracias al doctor Ernesto Paz, abogado Barrientos. No, muchas gracias, Raúl, por la invitación y por haber tenido el gusto de participar con Edgardo y con el doctor Ernesto Paz Aguilar, y que, como dice el doctor Paz, que valoren lo que aquí hemos dicho. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes, les deseo una muy buena semana. Los invito a continuar con nosotros aquí en Canal 11. Que estén bien.